El muy antiguo pueblo de Ate, muy queridos carmelitas. Soy Fray Alberto María, carmelita, nacido en este pueblo, en aquella época pues, en el que yo vivía en nuestro pueblo, las cosas eran totalmente diferentes, pero yo siempre he buscado la autenticidad y un poco la historia de la veracidad de lo que os voy a contar. Muchos me habéis preguntado por internet, por las redes sociales, también por emails, también telefónicamente, cómo fue y por qué realmente tenemos esta devoción y estas dos grandes devociones como patrones, la Virgen del Carmen por un lado y la Santísima Cruz de nuestro Señor Jesucristo por otro. Pues bien, como siempre suelo decir en historia, vamos a volver al principio. He elegido este paraje cordobés para poder recrear lo que eran las antiguas huacas, los antiguos yacimientos peruanos pre-virreinales. Es decir, yo siempre hablo de este encuentro de Europa por parte de España y de América por parte de los incas en 1492, y es cuando nuestra cosmología india, nuestra cosmología inca, tenía una, por decirlo así, en términos teológicos, una preparatio teológica, es decir, una preparación al Evangelio, preparatio evangelii. Es decir, nosotros, los incas, hemos sido siempre monoteístas. Teníamos al dios Sol, creador de todo, y a la madre tierra, a la Pachamama. Pero sucede algo importante. Cuando vienen los primeros descubridores de este continente, cuando vienen los primeros evangelizadores, se evangeliza nuestra tierra no a base de hierro, no a base de ideas, sino a base de la fe, que es lo que mueve tanto la sociedad española en ese tiempo como la incaica en este momento. Curiosamente, van arrojando nuevos datos los historiadores, tanto peruanos como europeos. Los primeros pobladores, los primeros cristianos que adoptan esta religión y van a ser los primeros fundadores de iglesias y capillas, no van a ser curiosamente los españoles. Curiosamente son los primeros príncipes y doncellas y princesas incas, que ellos, viendo la cosmología y las señales de los astros, de los cielos, son dóciles ante esto. Es verdad que hay otro grupo que toma las armas y que, igual que Europa, pues viene también cargada de mucha violencia, ¿verdad? Pero sin embargo hay un grupo más selecto, más intelectual, que va a ver esto como una providencia. Y aquel Inti Raymi, el dios principal, el único dios, va a adoptar una forma. Comprendamos que esto ha sucedido también en el imperio, en los imperios romanos, griegos, egipcios, etc. Todos buscaban tener un dios principal y dioses secundarios. Sin embargo, los incas teníamos al dios Sol, y justamente el reflejo del sol era el oro. Y el oro, más que un signo de poder, era un signo sagrado, un signo donde podíamos nosotros poder ver que tome forma nuestro Dios. Cuando llega el cristianismo, viene con el Evangelio, viene con la figura de Jesucristo encarnado en María, y es cuando los indios indígenas, lo digo con todo orgullo, porque somos originarios y propios del lugar, van a reconocer que lo que habían esperado o habían tenido en idea se ha consumado y hecho realidad en un Dios que se humaniza, y se humaniza en el vientre de una mujer. Es por eso que la evangelización juega y jugó un papel importantísimo en lo que es la conversión de los nuevos cristianos. Y empiezan así los nuevos misioneros franciscanos, dominicos, agustinos, a proclamar el Evangelio por todas las montañas. Y es por eso que ahí quiero llegar a nuestro primer y principal patrón, la Santa Cruz. Como sabéis, la Santa Cruz en el rito cristiano no tiene su auge oficial hasta 1570 aproximadamente, ya descubierta por Santa Elena, la madre del rey Constantino. Vamos a ir avanzando en la historia
y en 1535 se funda la ciudad de Lima, la Lima cercada por un gran cerco como las ciudades europeas para los acechos de los insurrectos, como se decía antes, y protección también de la ciudad. Pero a las serranías de Lima, justamente, como dirían los antiguos peruanos, a 3 tiros de piedra, es decir, a 3 leguas y media de la ciudad de los Reyes, se halla una villa real donde el virrey y la corte iba a veranear en los meses de enero, febrero y marzo. Y es cuando aprovechaba para tomar los cultos o vivir los cultos de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo en el pueblo que a continuación os diré. Os digo esto porque en 1571, de manos del rey Felipe II, rey de España, y del virrey Francisco Álvarez de Toledo, se firma el edicto de fundación a la villa de Late. ¿Por qué? Porque en ese momento, cerca de la huaca o del templo antiguo de los incas, de la Puruchuca, estaba otra gran huaca que ya era la huaca de Late, es decir, una gran montañita donde se tenía por sagrado el lugar y donde se hacían muchos cultos al antiguo dios Inti Raymi. Pero cuando se convierten los cristianos, el segundo arzobispo de Lima, San Toribio Mogrovejo, ya tiene noticias de este pueblo, fundado el 3 de mayo de 1571. No es casualidad esa fecha es el primer año, si nos recordamos, en que se oficializa la fiesta de la Vera Cruz, del hallazgo de la cruz por manos de Santa Elena. Y es cuando se celebra la fiesta de la Santa Cruz en todos los Andes, en todo el Perú y también en toda la iglesia, pero tiene un significado especial. Toribio de Mogrovejo ya recibe este pueblo cristiano, encomendado a los frailes mercedarios de Lima, donde ellos van a pasar a ser doctrina cristiana. Y los anales de la historia que están en el arzobispado de Lima nos dicen que el primer documento de fundación de esta gran capilla de Nuestra Señora de Copacabana es llevada por los religiosos mercedarios, y en 1607 hay un documento del imaginero y ensamblador Martín de Mesa, este sevillano que nace en Sevilla, es un gran escultor que con 14 años empieza su actividad, viaja al Perú y hace en 1595 el altar de Santiago de Surco, muy cerca de Lima, de Ate, perdón. Y ya luego en 1607 los frailes hacen el contrato para que este hombre haga el altar mayor dedicado a Nuestra Señora de las Mercedes en el camarín principal, y a los laterales San Pedro Nolasco y San Ramón Nonato, frailes y santos de la orden mercedaria. Pero también se encomienda esta fundación al principal protector que hasta el día de hoy permanece, a la Santa Cruz de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el día 3 de mayo de 1571 es la fecha de fundación, aniversario del antiguo pueblo de Ate. Se ha querido hacer posteriormente que la fecha de fundación o de aniversario sea en agosto, pues es mala fecha, porque no es y no corresponde ni a la historia ni a la verdad. Pasan los años y esa doctrina mercedaria tiene un gran convento, pero tiene achaques. Y en 1887, cuando empieza la guerra del Pacífico con los chilenos, los frailes tienen que huir. Se encuentra en esta gran iglesia barroca muchas imágenes virreinales, recordar que aquí veraneaba el virrey y toda la corte limeña, y también habían imágenes de gran calidad y de gran postí, mucha orfebrería, muchos bordados. Era una iglesia barroca de 3 naves con un gran campanario, bueno, 2 campanarios a los lados, de los cuales solo se conservamos 3 campanas, llamadas las 3
Marías: María Magdalena, María de Salomé y María, eh, y la otra María, la hermana de la Virgen, María de Cleofás. Bueno, os diré más adelante por qué os digo esto. Pues bien, cuando salen los mercedarios, la iglesia queda en ruinas. Los chilenos se quieren llevar la imagen de una peculiar virgen que estaba en el retablo lateral donde estaba el Santísimo, que era la Virgen del Carmen. Esta imagen que los chilenos se quisieron llevar tiene una historia muy bonita que a mí me conmueve mucho, porque yo digo que es la providencia de Dios. A todo esto, recordemos que para nosotros los indios, la manifestación de amor hacia Dios no solamente era, como se decía en España, de penitencia, sino también de dar lo mejor a Dios. Y es decir, desde el momento cero en que nos convertimos, las procesiones y las fiestas litúrgicas y la vida cristiana no simplemente es una penalización, no es penar, sino es una conversión hacia la gracia y el reino de Dios aquí y ahora. Por eso, para el hombre del Ande, para la mujer peruana, el hombre peruano, la religiosidad no es tristeza, sino es compromiso y es sacrificio. Por eso, en todas las celebraciones religiosas, en las procesiones, que caló mucho en nosotros, ofrecer la mejor comida, la mejor liturgia, el mejor canto, el mejor baile, lo mejor a Dios, hasta el día de hoy está presente. Recordemos esto, lo mejor, no lo secundario, sino lo mejor de cada una de nuestras familias. Cerramos paréntesis. Cuando los chilenos quieren llevarse la imagen de María Santísima del Carmen, y recordemos que la Virgen del Carmen es patrona de Chile, al día siguiente iban a venir a por la imagen. Pues claro, las mujeres del pueblo no tuvieron otra gran idea y otra gran desesperación que cómo ocultarla. La van a buscar, cómo llevárnosla, no podemos salir del pueblo. Pues en un arranque de nervios, cuando ya iban a romper las puertas de la iglesia, una de las mujeres cogió y por protegerla le rompió la cabeza y la separó del torso. Al ver esto, claro, los chilenos se fueron espantados porque la obra se arruinó y se fueron y dejaron el pueblo, no hubo matanza. Eso es otro milagro. Luego la imagen se ha restaurado varias veces, pero aquella rajilla que se quedó no se ha podido del todo disimular. Pues bien, ¿por qué se querían llevar la imagen de la Virgen del Carmen y no la Virgen de la Merced, que era la patrona de la iglesia, o la Virgen de los Dolores, o San Juan? En fin, era una iglesia virreinal con muchas imágenes, porque la imagen de la Virgen del Carmen es un misterio. Esta imagen fue restaurada en el Museo de Pedro de Osma 2 veces, en 1990 y en el 2015. Y en los dos arroja que su autoría puede ser cusqueña, pero no obedece a los patrones cusqueños. Si os dais cuenta, las imágenes cusqueñas son regordetas, ¿verdad? De cara ancha, de manos gruesas, poco elaboradas y con ojos bastante poco trabajados. Sin embargo, la silueta y la imagen de la cara de la Virgen es desconcertante. Lo primero, que es una imagen de 95 metros de altura. Lo segundo es una imagen de vestir, con lo cual esta imagen iba repujada en muchos hábitos muy estofados de oro y plata. Luego, la cara de la Virgen tiene una palidez, una encarnadura muy diferente, no es sonrojada, sino que tiene una palidez muy armoniosa, como una tez blanca pero sufrida. Tiene unas mejillas poco trabajadas, con lo cual no es una mujer con las mejillas poderosamente rojas, sino levemente, un rosa palo, por decirlo así. Tiene los ojos entreabiertos y unas pestañas que ya no las tiene, pero que eran muy alargadas para la época. Ojos de cristal de color negro, negro azabache, mirando hacia abajo. La boca pequeña, muy fina los labios, muy delicada la nariz y sobre todo el cuello que era muy alargado y muy separado del torso. Es decir, esta imagen
ha tenido una veneración muy importante, y lo más importante, que en las manos la Virgen lleva, por un lado, abierto para el niño, que reposa en esta mano, y en la siguiente tiene la abertura de cetro como reina que es. Esta imagen ha sido estudiada, pero poco clarificada, porque no obedece al patrón de la época. Yo me remonto a los documentos del autor del altar y de la imaginería del altar mayor de 1607 de Martín Alonso de Mesa. Este hombre, que es sevillano, tiene una gran escultura, una gran imagen de bulto, que es la Virgen de la Oliva, la Virgen coronada de la Oliva de Vejer de la Frontera en Cádiz. Esta imagen obedece al patrón más proporcional con la Dolorosa, con la Virgen de los Dolores, que no es la patrona de la iglesia. Eso es otro punto. La Virgen patrona es la Virgen del Carmen, es decir, en 1571 fue la Santa Cruz como patrón, único patrón, y la patrona la Virgen de Copacabana, patrona de aquella época. Luego la Virgen de la Candelaria. Ya luego pasó a ser la Virgen de los Remedios. Pero luego, después de los chilenos, ya había una gran población de raza negra que había venido de Ica, de Pisco, a trabajar en las haciendas que separaban el Late de Vitarte. Ya en 1965, la revista Caretas da una reseña, dice: el pueblo de Ate, un pueblo fantasma de 4 habitantes, 4, porque toda la gente se fue a la naciente Vitarte, donde no se cayó nada después del terremoto porque no había nada. Sin embargo, en Ate estaba la iglesia virreinal, estaba el colegio, estaba el convento, estaba el convento de los mercedarios, el convento de las monjas, estaba la cárcel, estaba la escuelita, y todo se cayó y la gente huyó. La gente se fue del Ate, se fue a Vitarte donde no había nada. La imagen del Señor de los Milagros que veneran en Vitarte, esa procesionó en Ate, pero se fue allí y perdió todo tipo de contacto con la antigua iglesia, que por cierto, su nombre era la Santa Cruz del antiguo pueblo de Ate, porque ya veremos por qué lo digo. Pues bien, en 1990, cuando se separan las diócesis de Lima, se crea la de Chosica, la de Lurín y la de Caraballo, se pierden los archivos. Se separa Lima de Ate, y esta franja en este momento estaban, antes de llegar, después del Concilio Vaticano II, en 1965, toman posesión de esta villa, de esta iglesia, los padres redentoristas, que por desgracia, por amor a las misiones, van a ir vendiendo toda la plata, el oro, el ajuar de la iglesia para llevársela a la Amazonía, para los pobres, para las misiones. Pero sin embargo, el culto a la Virgen Santísima no decrece. Entonces, en 1990 toman posesión de nuestra parroquia los padres sodálites, que ya no están, y posteriormente ellos van también a cambiar la fecha de la patrona. Como sabéis, después del terremoto de 65, cuando toda la gente abandona Ate y abandona también las imágenes, dos familias se quedan para defender esas imágenes, y lo que queda son las 3 campanas que sobrevivieron, las 3 Marías. Con el tiempo van volviendo algunas de estas familias y vuelven otra vez a rehacer lo que es nuestra parroquia, pero ya con los medios más básicos. La capilla actual que tenemos, hecha por todos los pobladores de ese momento. Por eso no es una gran iglesia, es una capilla, donde la patrona es la Virgen del Carmen y la Santa Cruz. El prodigio es que cuando se fueron todos a Vitarte, la imagen del Carmen siguió presidiendo como patrona. Cuando llegan los padres sodálites, ven que la fiesta de la Virgen del Carmen es en septiembre y no es en julio, que es su fecha. ¿Por qué había esto? Porque en 1965, cuando todo se cayó y no había nada ni nadie que apostara por nosotros, en el mes de septiembre, para nosotros empieza la primavera. El 23 de septiembre rompe la primavera en el Perú. Y es cuando florecen las flores.
Entonces fue cuando la gente pudo ofrecerle a la Virgen y al Señor su casa. Y se hizo en este mes de septiembre. Y se hizo en dos fechas importantes, que coincidiese el tercer fin de semana de septiembre, porque era la fiesta de la primavera, empezaba el solsticio de primavera, y coincidía con la exaltación de la Santa Cruz el día 14 de septiembre, que es nuestro patrón, y al día siguiente la Virgen de los Dolores. ¿Qué mejor forma teológica tuvieron nuestros hermanos para hacerlo así? Y ahora voy a ir un poco más allá, antropológicamente hablando. ¿Por qué Ate ha sido tan religioso? No llevado simplemente por esta devoción carmelita, sino también desde el principio, desde 1571, porque el hombre de los Andes, la mujer de los Andes, eran hombres religiosos por antonomasia, y los hogares eran iglesias domésticas. Y ofrecer a Dios lo mejor era lo más importante, y hablar en verdad y en fe. El cristianismo para el católico, para el indio, para el converso, no era simplemente poner flores e incienso en imagen, sino era ver a Dios a través de la Virgen, y ver a la Virgen y ver al Cristo, al Taita Dios, a la Mamacha Carmen, Candelario Copacabana. Por eso para el hombre del Ande, para la mujer peruano y peruana, ser cristiano no simplemente es una devoción, sino es un compromiso diario, un compromiso importantísimo. Por eso en este pueblo nos hemos llamado siempre de manera muy cristiana: Juan, Teresa, María, Carmen, Rosa, José, Nicolás, Marcos, Lucas, Judas. En fin, estamos hablando de nombres muy cristianos. Sin embargo, después de la separación de las diócesis, de esta avanzada del terrorismo que hizo que mucha gente emigrase a Lima, se ha perdido esta noción de identidad de pueblo y familia. Si bien es cierto, estas 4 o 5 familias que han sostenido este pueblo con esta devoción, no eran grandes por el título del apellido, sino eran grandes por la caridad, por dar trabajo a todos, por dar comida a todos, por dar afecto y protección a todos. Os cuento una cosa que yo he vivido cuando era chico. Cuando yo era muy pequeñito, chico soy de tamaño, pero bueno, digo pequeño, mis familiares, mis abuelos, mis bisabuelos, mis tíos, la forma de ofrecer a la Virgen en septiembre era juntarse para las novenas cada familia, ir a la Eucaristía de novenas, hacer que las novenas sean no solamente un cumplimiento, sino un ofrecimiento, tanto las flores, la mantilla, la ropa, la comida, hospedar al foráneo, ¿verdad? Y luego para la víspera ofrecerle lo mejor, la mejor ropa, las mejores galas para la Virgen, se le ofrecen cada año. Es verdad que eran muy escrupulosas, las mujeres vestían a la Virgen y los hombres al Señor. Entonces había la tradición de que solamente las mujeres casadas o viudas podían tocar la imagen de la Virgen. Las solteras no podían hacerlo. Ellas se ocupaban de otras cosas, de organizar las actividades de la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eran tradiciones de la época. Los hombres bajaban el madero de la cruz que estaba en una peana a la entrada del pueblo de Ate, en esa carretera central que antes era de polvo, que unía Lima con Chosica y todos los vecindarios. Ahí estaba la cruz y ahí está ahora la nueva ermita del Cristo de la Misericordia. Estamos hablando de un pueblo religioso y no simplemente por devoción boba, sino por convencimiento. Antiguamente los hombres en mi tiempo y las mujeres tenían que estar casados para pertenecer a la Junta de la Hermandad del Carmen. ¿Por qué? Porque el cristianismo no admite un compromiso a medias. Si amas a una persona, la amas para toda la vida y para siempre, y con papeles por delante. Antes no, porque eso en el cristianismo se llama egoísmo. No, yo te quiero, pero y si salen mal las cosas, eso es muy malamente visto. No solamente en América, sino también aquí, en Europa. Y hay que reconocer que el que ama, como diría San Agustín, hace lo que quiere. Es decir, hace lo que su corazón le manda, que es amar a Dios y amar a aquella persona que tiene. La víspera de la fiesta del Carmen era castillos de fuegos artificiales, bandas de músicos,
comida para todos. Cada familia ofrecía un becerro, un cerdo, una oveja, en fin, comida para todos, la víspera y el día. El día central, la Virgen y la cruz presidían la iglesia, presidían los actos, venía el arzobispo, venían los sacerdotes carmelitas del cercado de Lima, los padres descalzos, donde hacían las novenas. Se ofrecía el mejor vino, el mejor pisco, la mejor chicha, en fin, era la fiesta principal del pueblo, la mejor ropa, a pesar de la pobreza. Y no era ostentamiento, era ofrecer a Dios lo mejor, como lo habíamos aprendido de nuestros padres. Pues bien, y el día de la fiesta era eso, que la Virgen iba a dejar al madero, a su hijo, en esa peana para que proteja el pueblo. Y eso es algo muy curioso que solo pasa en mi pueblo, y también en muchos de los Andes, pero en el mío, la Virgen, cuando se despide de la cruz, la portan en andas, y la Virgen se despide con música propia de nuestro pueblo. La madre baila ante el hijo por la fiesta y contagia al pueblo esa festividad. Unos dirán, vaya, qué poco respeto, qué falta de solemnidad. Al contrario, hermano, para el hombre del Ande, para la mujer del Ande, para el hombre peruano, ofrecerle a Dios lo que nos ha dado, la liturgia, el canto, el baile, el talento, la riqueza, la pobreza, la familia, es lo mejor. Por eso, cuando vemos que la Virgen viene a nosotros, nosotros vamos a Cristo, como dicen aquí, a Cristo por María. Vamos a Jesús imitando a María, como los carmelitas. Pues bien, y es así lo que yo quería compartiros. Por eso siempre la fiesta del Carmen en Ate ha sido el tercer fin de semana de septiembre, porque obedecía a estas dos fiestas, la exaltación de la cruz y a la Virgen de los Dolores. Cuando se separan las diócesis, por desgracia, no se preguntó, no se consultó el título de las iglesias, y la iglesia de Vitarte se puso de la Santa Cruz, pero la iglesia nuestra del antiguo pueblo de Ate era de la Santa Cruz del antiguo pueblo de Ate. Esta devoción que se le ha puesto con los padres sodalites, Nuestra Señora de la Cruz, no existe en los archivos, pero no es que la Virgen de los Dolores sea la patrona del pueblo de Ate. La patrona siempre ha sido la Virgen del Carmen, desde que tenemos documentos de 1850 para adelante, cuando se nombra ya a la Virgen como patrona, donde están los afroamericanos ya afincados en Late. Bueno, ahora se celebra la fiesta de la Virgen en julio, pero claro, ya las personas antiguas del pueblo ya no están. Ya han ido muriendo, han ido falleciendo, muchos han emigrado como nosotros también a muchos puntos del mundo, pero sin embargo queda también que decir que nuestra fe, amado ateño, no está sustentada por dos años. Llevamos ya 454 años de fundación como pueblo y de cristianismo, con lo cual tenemos una gran experiencia en ello. Hoy se está repoblando esta feligresía ateña con los nuevos padres diocesanos de la diócesis de Chosica, que son una maravilla. Pero hay que ver entre líneas, la fiesta del Carmen es mucho más de lo que parece. Es la fiesta de nuestra forma de vida, de nuestro ser como peruanos, como ateños, como carmelitas. Pues bien, os invito a que todo esto lo corroboréis en la historia, vayáis al arzobispado de Lima, al obispado de Chosica, que averigüéis también, que me corrijáis, porque yo desde aquí puedo averiguar algunas cosas, pero ciertamente hay otras cosas que vosotros podéis hacer mejor con más herramientas. Un gran amigo mío, Peter Vizcardo, que estaba en Vitarte, nos dio una gran conferencia sobre todos estos temas, sobre la fundación, la fisonomía, la arquitectura, la pintura, la escultura en nuestro pueblo, y estamos hablando de un gran pueblo. Hoy en día Ate no se conoce lo que es un gran centro industrial, es un pueblo prácticamente dormitorio, pero no deja de tener sus raíces puestas en nuestra patrona, en Nuestra Señora, Santa María del Monte Carmelo, o como le queramos llamar, Cocharcas, Copacabana, Candelaria, Remedios. María, la Virgen del Carmen, tiene todos los nombres, y nuestro patrón, la Santa Cruz, es el que nos guarda, es el que nos protege en nuestras casas, en nuestros hogares. Por eso, como dice un dicho,
es de bien nacido ser agradecido. Y desde aquí, desde Córdoba, Andalucía, España, estoy con vosotros, pidiendo por cada uno de vosotros, porque viváis como carmelitas en obsequio de Jesucristo, siendo en la sociedad testigos válidos, no simplemente devotos, no, devotos válidos, cristianos de misa de los domingos, de sacramento de la confesión y de la comunión, del bautismo y la confirmación, y de oración, sobre todo de oración. Es así como nuestros padres levantaron la fiesta del Carmen, con oración, con sacrificio y con amor. Felicidades, amados hermanos ateños, que ya se aproximan otra vez las fiestas de septiembre, las fiestas de la primavera, las fiestas que celebrábamos antiguamente a la Virgen del Carmen y a la Santísima Cruz del antiguo pueblo de Ate.